que nos permite estar reunidos una vez más para cantar salmos a su nombre, admirar su hermosura, deleitarnos en su presencia, como decía el salmista en el Salmo 119 que leía el joven Agustín: tu presencia supliqué de todo corazón. El deseo nuestro, por tanto, en esta hora es tener un encuentro con Dios cara a cara, en el cual podamos escuchar su voz y al mismo tiempo ser exhortados y atender a sus mandamientos, y asimismo deleitarnos en su palabra. Acompáñeme, por favor, si es tan amable, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, en su capítulo 5. Había considerado predicar Primera de Pedro 5 en dos partes, mas sin embargo tengo la certeza que el Santo Espíritu de Dios me guió a dividir este tema y a extenderlo por otros sermones más en cuanto a las exhortaciones pastorales. Hay una razón por ello, de lo cual vamos a estar desarrollando en el versículo 5 al versículo 10. Pero antes de ello, vamos a leer la palabra del Señor desde el versículo 1 al 11, del capítulo 5 de Primera de Pedro. Iglesia Bautista Confesional de Osorno, esta es la palabra de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amado Padre, Santo Dios, gracias por Jesucristo. No soy digno, Señor, de predicar tu palabra, ni digno de escucharla, pero en tu gracia y en tu amor, Señor, te ha placido comunicar tu mensaje eterno a tu pueblo. Gracias, Señor, porque no nos has dejado huérfanos, nos has dejado tu Santo Espíritu y nos has dejado tu palabra, Señor, en la cual es nuestro consuelo en nuestras aflicciones y también nuestra corrección en nuestros desvíos. Oh Señor bendito, habla a tu pueblo en esta hora por amor a tu nombre. Glorifica tu nombre en medio de tu pueblo, oh Señor, y permite que tu palabra corra y sea glorificada. Señor bendito, que tu Santo Espíritu sea derramado en los corazones de los hermanos para que seamos llenos del Santo Espíritu, para que así, Señor, podamos andar en novedad de vida, no en los deseos pecaminosos de nuestra carne, sino, Señor, vivos para ti. Amado Padre, te ruego, te suplico que esta porción de tu palabra sea aplicada por tu Santo Espíritu a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ya se anunció el título, Exhortaciones Pastorales, parte 2, ya había mencionado que
Pensaba terminar la sección de Pedro en 2 sermones, mas sin embargo, tengo la certeza que el Señor me llevó a considerar las exhortaciones de forma individual. En el versículo 5 al versículo 10 vamos a estar estudiando de forma específica lo que Pedro nos enseña aquí, sin antes haber recordado lo que vimos el domingo pasado. El domingo pasado vimos las exhortaciones con respecto a los pastores, de cuál era el llamamiento del pastor, cuál era el deber del pastor, cuál era la posición del pastor y cuál era la recompensa del pastor. Ahora, Pedro, en el versículo 5 al versículo 11, pasa de lo específico a lo general. Él se dirige a los jóvenes, a la iglesia en general, y se dirige también a todos. Se dirige tanto a los pastores, se dirige tanto a los hermanos. Por tanto, aquí en esta sección tenemos el consejo del anciano Pedro en general. Y como hemos notado, del capítulo 5, versículo 1 al 4, él exhorta, por tanto, a los pastores, pero no solamente a los pastores, sino que también a toda la iglesia. El apóstol Pedro nos habla aquí de las responsabilidades que tenemos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Y la idea aquí es humildad, sumisión unos a otros. La idea que se encuentra aquí en versículo 1 al versículo 11 es que al mismo tiempo nosotros seamos humildes y al mismo tiempo seamos sumisos en el contexto de la iglesia local. Ahora, lo que vamos a estar considerando desde el versículo 5 al versículo 11, particularmente es el tema de la sumisión, el tema de la humildad. Ya Pedro ha venido hablando de la sumisión anteriormente. Recuerda usted que él habla de la sumisión y exhorta en el capítulo 2, versículo 18, a los empleados creyentes que se sujeten y se sometan a sus empleadores. También habla de que nosotros los creyentes nos sometamos a las autoridades civiles. Especificamos qué significa eso. También se nos exhorta en Primera de Pedro 3, 1 al 7, que nosotros nos sujetemos en el contexto del matrimonio. Y en conclusión, la sumisión en el contexto de la iglesia local, Pedro lo desarrolla desde el versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Pedro hasta el versículo 11. Entonces, aquí tenemos el panorama general de lo que el Señor dice acerca de la sumisión. Nosotros vivimos bajo las normas y las reglas de nuestro gran Dios Jesucristo. En este caso nos regimos por su santa palabra. Por tanto, si el Señor nos llama a nosotros a someternos a nuestros empleadores, sometámonos. Si nos llama a someternos a las autoridades civiles, debemos hacerlo. En el contexto del matrimonio también, y en el contexto de la iglesia local también. Y vale destacar también que este tipo de sumisión es limitada. A la medida que estas autoridades sigan a Cristo, nosotros nos sometemos. Eso ya lo hemos especificado muchas veces. La sumisión no es una sumisión ciega, no es una sumisión ilimitada. No, la sumisión es de forma voluntaria como el Señor. Por tanto, el único que merece ser obedecido de todo corazón, de forma ilimitada, es nuestro Señor. Y si el Señor nos ordena que seamos sumisos en las áreas del trabajo, en las áreas de la sociedad, en las áreas del matrimonio y en las áreas de la iglesia, por tanto, hermanos, debemos hacerlo. Pero hay un problema. Cuando no hay sumisión, Pedro identifica que es cuando hay orgullo. Y es lo que vamos a estar viendo en esta sección. Y en esta sección del versículo 5 al versículo 11, nosotros encontramos 4 exhortaciones. Y vamos a tomar una exhortación para cada día del Señor. En esta hora vamos a tomar la exhortación de la humildad. Vamos a ver el tema de la humildad y al mismo tiempo comparando con el tema del orgullo. El otro día del Señor vamos a estar viendo el tema de la ansiedad. Vamos a estarlo tratando de forma bíblica, el problema de la ansiedad. Es impresionante que en Chile, estuve viendo algunas estadísticas, hay una gran población que padece de trastorno de ansiedad. Lo vamos a estar estudiando el próximo domingo, el tema de la ansiedad y qué dice las escrituras con respecto a la ansiedad.
También estaremos tratando el tema de la vigilancia. Es la tercera exhortación que hace Pedro en el versículo 7 hace la segunda exhortación, la ansiedad. En el versículo 8 hace la tercera exhortación, habla de la vigilancia en la oración. Vamos a hablar acerca de las disciplinas espirituales, cómo debemos estar vigilantes en oración nosotros y atentos. Y también la última exhortación que hace Pedro es el tema de la firmeza cristiana, en el versículo 9, en el cual debemos resistir y estar firmes ante las asechanzas del diablo. Por tanto, de estas 4 exhortaciones, vamos a primero tomar la exhortación de la humildad, de la sumisión y del orgullo. Versículo 5 al versículo 6 de Primera de Pedro. Vuelvo a leer textualmente para que tengamos la idea en la mente y asimismo, en torno al texto 5 al 6, vamos a estar desarrollando la predicación de hoy. Dice así, de nuevo: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, o cuando fuere tiempo. Aquí tenemos la primera exhortación del apóstol Pedro para la iglesia. Y comienza la primera exhortación con los jóvenes. Dice en el versículo 5, igualmente jóvenes. Igualmente jóvenes. Esa expresión igualmente tiene que ver con la responsabilidad que tienen los jóvenes en la iglesia y también la iglesia en general. Los pastores tienen la responsabilidad, la sagrada responsabilidad de ser guías. Los jóvenes de ser guiados. El Santo Espíritu de Dios inspiró a Pedro para que escribiese primero a los jóvenes. El Espíritu Santo aquí está apuntando primero al corazón de los jóvenes. ¿Por qué? Porque nada más representa la falta de sumisión que los jóvenes. El corazón de los jóvenes, por lo general, es un corazón orgulloso. El mal que acompaña a los jóvenes, a la juventud, es el orgullo. Los jóvenes son susceptibles a estar orgullosos por la buena salud. Los jóvenes son susceptibles a estar orgullosos por la fuerza, por la inteligencia, por la sabiduría. Los jóvenes son susceptibles a sentirse capaces, potentes, llenos de fuerza, llenos de vigor, por sus capacidades mentales, físicas. Mas, sin embargo, los jóvenes de esta iglesia deben entender que son débiles y fenecen. Los jóvenes de esta iglesia deben entender que las fuerzas son reducidas a nada. Los jóvenes de esta iglesia deben entender lo que dice Pedro en el versículo 5 de Primera de Pedro 5. Estén sujetos a los ancianos. Sumisos, dice Pedro. Sumisos literalmente significa ser dóciles. Y por lo general los jóvenes son inestables. Por lo general los jóvenes son inconstantes. Ellos necesitan continuamente ser guiados. Ellos no carecen de entendimiento, ellos carecen de obediencia. Y por lo general, la sujeción, debido a su orgullo, es continuamente un problema para los jóvenes. Pero ¿qué dice las Escrituras con respecto a los jóvenes, a la juventud? Juan dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Pedro dice a los jóvenes de esta iglesia hoy: estén sujetos a los ancianos. Pablo le dice también a Timoteo que los jóvenes sean prudentes. También la palabra del Señor identifica que los jóvenes son fuertes y también que aprovechen su juventud a las cosas del Señor. La responsabilidad de ustedes, jóvenes, es de acordarse de su Creador, es de honrar a sus padres, es de obedecer a sus padres. A los jóvenes que estamos casados, la responsabilidad es ser fiel a nuestro cónyuge. Por tanto, las Escrituras no solamente tiene exhortaciones para los viejos, sino que también tiene exhortaciones directamente para los jóvenes.
Y en esta oportunidad me estoy guiando al primer grupo que Pedro está exhortando. Y el primer grupo que Pedro está exhortando es a los jóvenes. Jóvenes, están sujetos a los ancianos, sumisos. El problema de la juventud, por lo general, es el orgullo, que muchas veces el joven piensa que puede salir con la suya, mas sin embargo no es más astuto que lo que Dios es en su sabiduría de saber cuál es tu pecado. Los jóvenes, por lo general, piensan que pueden burlar a los padres y esconderse de los padres y esconder las mentiras de los padres, pero ante Dios, querido joven, no puedes ocultarte. Jóvenes, están sujetos a los ancianos. Jóvenes, no piensen que su pecaminosidad puede escapar de los ojos de Dios. Jóvenes, no sean como los hijos de Elí, que menospreciaban las ofrendas del Señor y eran jóvenes. Y en lugar de seguir el ejemplo del profeta Samuel, de su padre, ellos menospreciaron las ofrendas del Señor. Y el Señor no los tuvo por inocentes. Eran jóvenes, tampoco como los hijos de Samuel, que no tenían temor del Señor. No siguieron el ejemplo de su padre, el profeta. Se volvieron a la avaricia, dice primero de Samuel 8, 2 al 3. Dice que se volvieron a la avaricia, dejándose sobornar y pervertieron el derecho. Tenían la responsabilidad de juzgar como jueces en ese tiempo. Mas sin embargo no siguieron el ejemplo de su padre, el profeta Samuel, un hombre honrado, un hombre íntegro. Jóvenes, no sean como Absalón, que robó la honra del pueblo a David, apartando al pueblo de Dios para que honrase al rey David. Lo que hizo Absalón, menospreciando y traicionando a su padre, fue robarle el pueblo a él para que le siguiesen a él y no a su padre. Jóvenes, no sean como Roboam, que al momento de gobernar, en lugar de escuchar a los ancianos, escuchó a los jóvenes que se habían criado con él. ¿Y qué pasó? Aumentó los impuestos del pueblo injustamente y salió huyendo como un fugitivo. Jóvenes, están sujetos a los ancianos. Jóvenes, no atiendan a la voz de sus más íntimos amigos. Jóvenes, escuchen la voz de su padre. Jóvenes, escuchen la voz de los mayores. Estén sujetos a ellos. No se dejen influenciar por el entorno. No se dejen influenciar por lo que otros le digan. Sean sumisos. No son lo suficientemente inteligentes para escapar de las garras del pecado, de las garras del adulterio, de las garras de la fornicación. No son suficientemente fuertes para resistir la tentación. Jóvenes, jóvenes, no sean como Manasés, que tenía 12 años, según las escrituras, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y a los 12 años comenzó a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. No esperes tener 30 años, 40 años para pecar contra el Señor. Me dirijo a jóvenes de esta congregación que tienen quizás 10, 12, 14, 15 años. Ustedes necesitan, jóvenes, considerar la voz de sus padres. La sociedad anda mal porque la familia anda mal. La voz de los padres no es escuchada por los hijos hoy, sino que se han tornado rebeldes y han escuchado otras voces y no la voz de aquellos que velan por tu cuidado. Jóvenes, estén sujetos, obedezcan a los ancianos, pidan consejos, sean dóciles, obedezcan a sus mayores. No piensen que son más inteligentes que los demás. Jóvenes, jóvenes, no imiten estos malos ejemplos. Tomen las 66 ventanas de las escrituras y asómense por cada ventana y consideren al sol de justicia, que es Jesucristo, y vean cómo la palabra del Señor da muchos ejemplos para que ustedes, jóvenes,
Sean obedientes a sus padres. Honren a sus padres. Busquen el consejo de los ancianos. Sean dóciles. Dejen el orgullo. Abandonen su pecado. ¿De qué te jactas, joven? ¿De buena salud? ¿De fuerza? ¿De inteligencia? ¿De sabiduría? ¿De qué te jactas, joven? Jóvenes, la vida es corta. La muerte es segura, joven. El pecado es la causa de la muerte. Cristo es el remedio para tu corazón rebelde y orgulloso. Jóvenes, tomen como ejemplo al Señor Jesucristo, que en lugar de hacer lo que hizo Manasés a los 12 años, nuestro Señor Jesucristo estuvo sujeto a sus padres, según Lucas 2:51. Jóvenes, Jesucristo no solamente es ejemplo para aquellos que son mayores, sino que Jesucristo es ejemplo para ustedes que son jóvenes. Consideren a Jesucristo, el Señor, que fue obediente a sus padres y estuvo sujetos a sus padres. Queridos jóvenes, ¿no pudiesen imitar eso al Señor Jesucristo? ¿Pudiesen imitarlo en su ejemplo de ser sujeto a sus padres, a los mayores? Dios no puede ser burlado, joven. Tu pecado será traído en el día del juicio. Por tanto, arrepiéntase de su pecado, querido joven. Sujete su vida a los mandamientos del Señor. Acuérdese de su Creador. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Pedro le dice a las iglesias expatriadas en las 5 regiones de Asia, que hoy es Turquía. Jóvenes, están sujetos a los ancianos. Tito dice algo similar. Exhorta a los jóvenes que sean prudentes. Les falta prudencia a ustedes, jóvenes. Necesitan tomar el consejo de los mayores. Sean dóciles para que les puedan corregir. Sean dóciles para que les puedan dirigir. Vean el ejemplo de vuestros padres, el ejemplo de los mayores, e imiten en aquello que son imitadores del Señor. Jóvenes, aprovechen su juventud, aquellos jóvenes que no están casados, aprovechen su juventud para estudiar las Escrituras, para pasar tiempo a solas con el Señor en oración, para extender y hacer la obra del Señor en este mundo. Tengan sus manos ocupadas, jóvenes, en el servicio del Señor. Usen toda su fuerza, no para el pecado, sino para la gloria de Dios. Jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y luego pasamos a la segunda exhortación. Pedro no solamente exhorta a los jóvenes, sino que también exhorta a todos en general. Ahora bien, el orgullo, por tanto, no es problema solamente de los jóvenes, sino también de los viejos. La falta de sumisión no solamente es un problema de los jóvenes, sino también de nosotros los viejos. Por tanto, Pedro aborda primero lo específico, se dirige primero a los jóvenes y ahora aborda el tema de forma general. Se dirige a toda la iglesia y dice, y todos, versículo 5, sumisos unos a otros. Sumisos unos a otros. ¿Y de qué forma? Pedro dice, revestíos de humildad. Denota que la humildad, ese término, revestíos de humildad, denota que la humildad debe ser una actitud del creyente. Por naturaleza, nosotros no somos humildes. Hoy en día se entiende la humildad como permanecer callado. No. Usted, aunque esté callado, podría estar orgulloso de estar callado. Hoy en día se entiende la humildad
de decir soy humilde. Incluso podríamos estar orgullosos de decir que somos humildes. ¿Qué es humildad según las escrituras? El mundo evalúa la humildad como ese concepto de permanecer callado y no hablar. ¿Cuántas veces usted ve a Judas hablando en la palabra? Pocas, ¿no? Pero tenía un corazón orgulloso. Aún así usted puede ser un hombre callado y ser un orgulloso y ser un hombre que habla mucho pero no serlo. Entonces, ¿a qué radica esto? ¿En qué radica esto? No tanto en lo que usted expresa, sino en lo que hay en su corazón. ¿Qué es humildad, por tanto? Bueno, las escrituras nos dan la perspectiva bíblica de lo que es humildad. Humildad literalmente significa de poca importancia mental. Autodegradación. Eso significa. De poca importancia mental. La mejor definición de humildad la encuentro en Romanos 12:3, que Pablo dice que no tengamos un alto concepto del que debemos tener. Que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos que debemos de tener. Bueno, eso es humildad, es de poca importancia mental. No tener un alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Qué tiene usted que no haya recibido? La humildad no nace con nosotros. La idea que nos provee Pedro aquí es que debemos revestirnos de humildad. Como la ropa que protege nuestro cuerpo, la humildad preserva la comunión entre hermanos. La humildad es a nuestra alma lo que la ropa es para nuestro cuerpo. Revestidos de humildad. Tiene la idea de vestirse, porque en sí mismo la humildad no nace con nosotros. Nosotros por naturaleza somos hombres orgullosos. ¿No pasa eso en cuanto al evangelio? Cuando viene el evangelio con poder, ¡pum!, a su mente, ¿cómo es posible? Yo pensaba que la salvación yo la ganaba. ¿Y ahora qué pasa? Parece que todo es gloria del Señor y yo. ¿Y dónde está mi parte? Ninguna. Porque somos polvo. Ninguna. Porque el sacrificio perfecto de Cristo cubre todo. Ninguna. Porque Él dijo, consumado es. Y usted no le ayudó y ni estuvo ahí para socorrerle. Ninguna. Ninguna acción nos distingue. Por tanto, cuando el hombre se encuentra al evangelio, es el primer encuentro ante el Dios Santo. Y el orgullo del hombre es manifestado ante la presencia del Señor. Y cuando el Señor cambia el corazón, derriba esas torres de orgullo que hay en el corazón, en la mente, y nos doblega. Por tanto, el evangelio tiene que ser poder de Dios. Poder de Dios. Porque no hay más terco que el ser humano. No hay más necio que el ser humano. Tan necio era yo, decía Asaf, cuando miraba la prosperidad de los impíos y él preguntaba por qué ellos viven como si nada pasase. Pero cuando entré al santuario de Dios entendí el fin de ellos. Oh, querido hermano, la humildad no es natural en nosotros. No es natural en nosotros. Y nos dice Pedro, revestidos de humildad. ¿Y por qué? Porque para que usted tenga una comunión mutua, necesita ser humilde. Para una comunión mutua, la iglesia necesita entender que sin humildad no hay comunión posible. Los fariseos eran hombres orgullosos. El término fariseo significa separado. Eso significa, ellos creían que tenían la ley y los profetas, y se creían dignos de la vida eterna porque habían preservado la ley. Sin embargo, el Señor los desenmascara y le dice, hipócritas. Públicamente mostraban una cara de piedad, pero en privado eran hipócritas.
Asimismo, el orgullo se manifiesta de muchas formas. Tiene muchos vestidos y lo podemos ocultar bajo un manto de piedad. Incluso podríamos estar orgullosos lamentándonos siempre del pecado. Es que así soy yo, cuidado. Puede ser orgullo. Cuidado. Una falsa piedad revestida de humildad. Cuidado. El orgullo es astuto. El orgullo es un veneno mortal que trabaja sistemáticamente, lentamente en el corazón de los creyentes. Ahora, lo que Pedro nos está dando a entender acá es que la ausencia de humildad no solamente afecta nuestro trato hacia otros. No solamente afecta nuestro trato hacia otros, porque si no hay sumisión, si no hay humildad, ¿qué más queda? División. Tenemos el ejemplo de la iglesia en Corinto. No había humildad. Estaban hinchados de tantos dones y al final Pablo les dice, ustedes, oh Corintos, no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, no conocen a Dios. Estaban siendo orgullosos en su trato con los demás, los menospreciaban. Por tanto, no puede haber un trato mutuo entre hermanos, no puede haber sumisión cuando hay orgullo. Por tanto, la ausencia de humildad no solo afecta nuestro trato con nuestros hermanos. Lo más terrible de esto es que la ausencia de humildad, según el versículo 5, parte B, es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Esta declaración es suficiente para aborrecer este pecado con toda nuestra fuerza. Yo no veo un texto en las escrituras que diga tan enfáticamente que Dios aborrece un pecado como el orgullo. Enfáticamente dice, Dios aborrece, Dios resiste, Dios se opone al orgullo. Suficiente este texto, suficiente esta declaración para extirpar la maleza del orgullo del jardín de nuestro corazón. Esta declaración es suficiente para arrepentirnos entre lágrimas y gemidos. Suficiente para tratar este pecado con ayuno y oración. Suficiente para considerar este pecado como una afrenta a Dios. Porque todos los pecados te alejan de Dios, pero el orgullo es una afrenta directa contra Dios. Los pecados en sí mismos te causan vergüenza, pero el pecado del orgullo no conoce la vergüenza. El pecado del orgullo se enfrenta a Dios y desafía a Dios. Y el orgullo es tan abominable para Dios que es el pecado que recibe una mención especial en las Escrituras. 2 veces Santiago lo cita, Pedro lo cita. El texto está tomado de Proverbios 3:34. Pedro está citando el Antiguo Testamento. El orgullo, un pecado terrible, querido hermano. Y quiero que consideremos este pecado, que hay remanente en nuestro corazón. Usted podría estar orgulloso de orar. Yo podría estar orgulloso de predicar. Usted podría estar orgulloso de que se está congregando en esta iglesia, mientras que todas las iglesias están cerradas. Cuidado. El orgullo trabaja de forma sutil, pero Dios resiste a los soberbios. Dios se opone a los soberbios. Jonathan Edwards, 20 años después de su conversión, él escribe en su diario que gemía sobre las profundidades infinitas e insondables del orgullo. 20 años después de su conversión. El mismo Jonathan Edwards, decía que el orgullo adopta muchos tipos y formas y que envuelve el corazón como las capas de una cebolla. Cuando le quitas una capa, hay otra capa debajo. El orgullo, una forma sutil de presentar su pecado de forma abierta. Podríamos estar orgullosos de muchas cosas, mis hermanos. Mientras tanto, estamos deshonrando al Señor.
El pecado del orgullo en el Salmos 19, versículo 13, se le llama el pecado de la gran rebelión. El pecado de la gran rebelión. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Oh, querido hermano, que orásemos de esa forma. Que orásemos de esa forma nosotros. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, y dice, y estaré limpio de gran rebelión. Ya que el orgullo fue el primer pecado contra Dios. Fue el primer enemigo de Dios. Fue el primer pecado en el jardín del Edén. El orgullo es único en su esencia. El orgullo se eleva y busca desafiar a Dios. Se dirige directamente a Dios y trata de elevarse por encima de Dios y contra Dios. Este orgullo, este pecado, es un pecado abominable delante del Señor. Todos los pecados son abominables, hermanos. Pero la Biblia continuamente dice que Dios resiste a los soberbios. Dios se opone a los soberbios. Dios está en contra de aquellos que aman la soberbia. Dios resiste a los soberbios. Pues Dios da gracia a los humildes, dice el texto. La humildad en el siglo I en Grecia era tenido como algo insignificante y como débil. Los griegos y los filósofos griegos veían la humildad como un tema para los esclavos. El mundo actual también ve la humildad de esa forma. El mundo actual ve la debilidad como algo insignificante y como algo débil. Las escrituras muestran totalmente lo contrario. El mundo abraza el orgullo. Dios recibe la humildad. Él dice que da gracia a los humildes. Le da gracia porque se agrada de ellos. Porque Él pone a los humildes en la altura, según Job 5:11. Porque Él escucha el deseo de los humildes. Porque Él se encarga de exaltar a los humildes. Eso es lo que hace el Señor en la salvación. Pulveriza todo nuestro orgullo y nos hace entender que la salvación es solamente del Señor. Por tanto, Pedro está exhortando a los jóvenes y a la iglesia a ser humildes. Porque la humildad no tiene complicaciones en ser sumisa. Y el término sumisión literalmente significa colocar debajo. Eso significa sumisión, colocar debajo. Y terrible, hermanos, una iglesia donde no hay sumisión mutua está condenada a la división y a la discordia. Dios, en su Santo Espíritu, mantenga esta iglesia sumisa a su palabra. Sumisos unos a otros. Aquí no hay rangos espirituales, hermano. Aquí no hay nadie más cerca de Dios. Aquí evitamos todo ese tipo de rangos que muchas veces se ven en algunas congregaciones como rangos espirituales. El obispo está más cerca de Dios, pero el hermano que limpia los baños está lejos. Lamentable. Nuestra posición delante de Dios no depende de lo que hacemos, sino de lo que Cristo hizo. Por tanto, Dios resiste a los soberbios. Puede haber orgullo espiritual, orgullo por mis logros, orgullo por mi capacidad intelectual, orgullo por mi conocimiento. Incluso podemos estar orgullosos de conocer la Biblia. Tremendo este pecado del orgullo. Entre más lo estudio, más desnuda mi corazón el Señor, mostrando que soy un orgulloso, que hay orgullo en mi corazón, que debo gemir por este pecado horrible que Dios resiste completamente. Pues dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios.
Note el término ahí, humillaos, es un verbo, es una acción. Pero este verbo, lo explico de una forma sencilla, en el original está en voz pasiva. ¿Qué quiere decir voz pasiva? Quiere decir que el sujeto recibe la acción del verbo. Es decir, aquí no está diciendo Pedro que nosotros nos humillemos. No, no, no. Pedro está diciendo que la mano de Dios nos humilla. La mano de Dios nos humilla. No hay nada más humillante que conocer a Dios. No hay nada más humillante. Job e Isaías nos enseñan eso. Miserable de mí. Nada humilla más la mente que conocer a Dios, hermano. Cuando consideras a Dios en sus atributos, consideras que eres polvo, ceniza y que no vales nada, que eres hijo de gusano y que eres un pecador depravado y que lo que tienes es por pura gracia. Por tanto, no nos jactemos de nuestros logros, porque todo lo que el Señor nos dio es por pura gracia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Lo traduzco al español, tal como aparece en el idioma original. Dice textualmente, sean humillados bajo la poderosa mano de Dios. ¿Nota la diferencia? Sean humillados bajo la poderosa mano de Dios. No es una acción que tú haces, el humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Es una acción que Dios hace en ti, humillándote. Porque ni para eso tenemos fuerzas, ni para humillarnos a nosotros mismos. Por tanto, viene Dios y nos humilla. Nos hace humildes. Nos hace humildes. Nos humilla. Porque la humildad no es natural en nosotros, hermanos. Nosotros somos orgullosos por naturaleza. Necesitamos ser humillados constantemente por Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Sean humillados bajo la poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios fue la mano fuerte que humilló al faraón cuando sacó el Señor a Israel de Egipto. Ese faraón quedó humillado. La mano fuerte del Señor. Cuando Roboam se humilló delante de Dios, dice la Biblia que la ira de Dios se apartó de él. Y la destrucción de Roboam era inminente, porque era un joven orgulloso. También vemos a un Amón en 2 de Crónicas 33:21, que no se humilló delante del Señor, y sus mismos sirvientes le dieron muerte. Notamos también que Dios humilló naciones completas. Humilló a Persia, a Babilonia, a Roma. El Señor humilló ciudades completas, a Nínive. Las redujo a polvo. Isaías 26:5 dice que las derribó hasta el polvo. Dios humilló naciones enteras desde Babilonia a Nínive. Ha humillado a los perversos más enemigos de él. Jezabel. ¿Recuerda Jezabel? Que fue alimento de los perros. ¿Qué fin tuvo esta mujer? Orgullosa, soberbia, que se oponía a la voluntad de Dios. Fue alimento de los perros, según Primero de Reyes 14:23. Tenemos también el ejemplo de Adonibeset, que terminó con los pulgares de sus manos y los de sus pies cortados. Un poderoso príncipe lleno de soberbia que llevaba la cuenta de 70 reyes a los cuales él le había hecho lo mismo. Le había cortado los pulgares de los pies y de sus manos. ¿Y sabe lo que dijo este hombre? Así me pagó el Señor. Así me pagó Dios. Así me ha pagado Dios. Un príncipe orgulloso, haciendo lo que Dios no le había mandado. Y se jactaba, llevaba una lista de 70 reyes, de los cuales él
había hecho lo mismo, pues el Señor le pagó de la misma forma. Nabucodonosor, ¿recuerda? Después de haber comido en los palacios de aquellos banquetes suculentos, terminó comiendo pasto entre los bueyes. La mano poderosa de Dios humilla. Herodes, que se creía Dios. ¿Recuerda cómo terminó Herodes? Fue consumido por gusanos. Un hombre que no le dio gloria a Dios expiró comido en gusanos. El orgullo de Amán, recuerda, que festejaba un día en el banquete de la reina Esther, pero el siguiente día fue muerto en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Orgulloso, se jactaba, invitaba a sus invitados en su casa y les decía claramente: miren todo lo que tengo, miren mis siervas, miren mis posesiones, todo esto tengo. Y solo a mí la reina Esther me ha invitado al banquete. Orgulloso, jactancioso, soberbio. Dios lo humilló hasta el polvo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Todos estos ejemplos arrojan luz al texto de Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuidado, hermano, con este pecado del orgullo, porque Dios humilla a los orgullosos. Porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, y la poderosa mano de Dios se encarga de humillar a sus enemigos. Se encarga de humillar a los creyentes soberbios, aquellos que no se sujetan a la voluntad del Señor. Por tanto, la mano poderosa de Dios ha humillado reyes, naciones, gobernantes, ciudades, naciones enteras. La mano poderosa de Dios humillará Chile. Si este pecado sigue, si esta nación sigue entregada a sus pecados. En esta nación no hay temor de Dios. Se menosprecia la vida del inocente, del que está pronto a nacer. Se menosprecia la vida de la viuda, del huérfano. Se menosprecia la vida del mayor de edad. En esta nación no hay temor de Dios. Pues la mano poderosa de Dios se encargará de humillar a todas aquellas naciones que se han levantado como un culto a la personalidad de la sociedad y no para Dios. La mano poderosa de Dios, querido hermano, humillará a todos los legisladores que legislan leyes injustas, donde su derecho es torcido y en donde no se hace justicia al inocente y se premia al culpable. Y directamente todos ustedes, diputados, legisladores, presidente Piñera, si usted no se arrepiente de su orgullo y de su soberbia opuesto al Señor, ciertamente quizá no tenga el fin de Nabucodonosor, comer pasto entre los bueyes, pero su fin será el lago de fuego. Arrepiéntanse, diputados, arrepiéntanse, reyes, arrepiéntanse, presidentes, honrad al Hijo para que no se enoje, porque de pronto se inflama su ira. Arrepiéntanse de ser orgullosos, de ser contendientes contra el Todopoderoso. Él humilla a los reyes y los hace besar el polvo. ¿Acaso no tiene poder el Señor para humillarnos a nosotros, que somos orgullosos continuamente, aún de nuestros deberes espirituales? Pero lo más asombroso de esto, querido hermano, es que Dios se humilló en la persona de Cristo. Y eso desarma mi corazón. Porque Cristo se humilló a sí mismo y nosotros no somos capaces de hacerlo. ¡Qué ejemplo, mi Señor! ¿Podemos tener un corazón orgulloso cuando el mismo Dios en la persona de Cristo se humilló a sí mismo? ¿Podemos jactarnos de nuestras cosas cuando el Rey bendito de gloria vino
y nació en una pobre ciudad de Belén, pequeña. ¿Podemos nosotros estarnos jactando siempre? Cuando el ejemplo de humildad Cristo, el puritano Richard Mayo, dice, ¿debe ese hombre sentirse orgulloso cuando ha pecado como ha pecado? ¿Y vivido como ha vivido? ¿Y perdido el tiempo y abusado de la misericordia y escapado de tantos deberes y descuidado tantos medios, dice Mayo? ¿Debe estar orgulloso usted que ha afligido tanto al Espíritu de Dios, quebrantando continuamente la ley de Dios y deshonrando el nombre de Dios? ¿Debe ese hombre estar orgulloso teniendo el corazón como el que tiene? Qué preguntas tan penetrantes. ¿Podemos estar orgullosos delante de la presencia del Señor? No, mis hermanos. De ninguna forma. Revistámonos de humildad. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Y el contexto de esta carta es el sufrimiento. Y Pedro está llevando a los hermanos a pensar que en medio del sufrimiento es porque la poderosa mano de Dios lo ha permitido. Versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Decía el salmista, humíllame Dios. ¿Cuántos de nosotros oramos así? Nuestras oraciones muchas veces son superficiales. Superficiales. Vergüenza debería darnos. Humíllame Dios. Ve si hay pecado en mi corazón. ¿Has orado así? El pecado es una afrenta directa ante Dios, hermano. ¿Has encontrado consuelo en el Evangelio? Porque por una parte, cuando pecas, te sientes tan miserable que has ofendido a Dios, pero por otra parte, el Evangelio glorioso te consuela. Por tanto, recibe el consuelo del Señor, sabiendo que aquel que se humilló a sí mismo no consideró ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, se hizo hombre, se hizo esclavo y pagó un precio de rescate por tu alma. ¿Y cómo podemos vivir como vivimos? Ah, pastor, no hay orgullo. ¿Cuántas veces te levantas en la mañana y no oras? Y de forma práctica estás diciendo, Señor, yo puedo vivir la vida cristiana como yo quiera. Eso es orgullo práctico. ¿Cuántas veces no dependemos de Dios para nuestros asuntos? Hacemos muchos proyectos y cuando los hacemos venimos ante Dios y le decimos, Señor, bendícenos. ¿Por qué no antes oramos mejor? Señor, si este proyecto es para tu gloria, lo voy a emprender. Pero nosotros queremos la aprobación de Dios antes de buscar su consejo. Nuestro orgullo es grande, hermanos. Mediten en este pecado. El Señor continuamente me habla a través de su palabra y me redarguye mi corazón, porque aún hay remanente de orgullo en mi corazón. Aborrezco este pecado y miserable de mí, ¿quién me podrá librar? Solamente el Señor. Por tanto, arrójate a la cruz de Cristo. Arrepiéntete de tu pecado. Sé renovado en el espíritu de tu mente y revístete de humildad. Amada iglesia, revistámonos de humildad para que Dios os exalte a su debido tiempo. Pero así como Dios ha humillado a los soberbios, ha exaltado a los humildes. Dios ha exaltado a los humildes. Él da gracia a los humildes. Job dice que Él pone a los humildes en la altura. El salmista dice que Él escucha el deseo de los humildes. El salmista dice que los humildes comerán y serán saciados. Nuestro Señor dice que los mansos, los humildes heredarán la tierra. La palabra del Señor dice en el Salmo que Él da hermosura a los humildes.
Salomón dice que con los humildes está la sabiduría. Pablo dice que Dios consuela a los humildes. Gracias. ¿Cuál debe ser nuestra oración en el día de hoy? ¡Oh, Dios! ¿Dame felicidad? No. ¡Oh, Dios! ¡Danos corazones humildes! Esa debe ser nuestra oración. Danos corazones humillados ante tu presencia, llenos, quebrantados del temor de Dios. Oh Señor, glorifica tu nombre en medio de esta iglesia. Humíllanos, Señor, y haznos depender solamente de tu gracia. Algunos remedios para el orgullo son dos. No conozco dos remedios más eficaces para el orgullo. Primero, el Evangelio. Y segundo, los atributos de Dios. El Evangelio trae a tu mente cuando la luz verdadera fue envuelta en pañales. Trae a tu mente cuando Él vino a servir y no para ser servido. Trae a tu mente cuando Él vino a buscar lo que se había perdido. Trae a tu mente cuando la única vez que Él abrió su corazón dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Este aprendizaje sobrepasa cualquier escuela, cualquier universidad. Oxford, Cambridge quedan cortas. Harvard es insignificante ante la escuela de la enseñanza de Cristo. Aprendan de mí, revestidos de humildad. Es la actitud que debemos tener, hermanos. Así como Cristo se fajó la toalla para lavar los pies a sus discípulos, nosotros también revistámonos con la toalla de la humildad y pongámonos a disposición de los santos. Ese es el primer remedio. Estudie el Evangelio. Medite en el Evangelio constantemente, una y otra vez. Y segundo, considera los atributos de Dios. Nada humilla más la mente que conocer a Dios. John Flavel, el puritano, dice: los que conocen a Dios eran humildes, y los que se conocen a sí mismos no podrían ser arrogantes. Hermano, estos pequeños remedios, estos remedios eficaces, son para la cura de nuestro orgullo. Hay remanente de orgullo aún en nuestro corazón, y no debería serlo, porque nosotros fuimos salvados por gracia, hermanos. ¿De qué nos jactamos? Dice él, para que nadie se jacte delante de su presencia, sino para que el Señor Jesucristo sea todos en todos. Por tanto, si tú batallas con el orgullo, necesitas ayuda, y la ayuda viene del Señor. La próxima semana estaremos considerando el tema de la ansiedad. Oremos. Señor bendito, los ángeles, Señor, cubren sus rostros ante tu presencia. Sus pies, y proclaman: santo, santo, santo. También nosotros, Señor bendito, proclamamos: santo, santo, santo a tu nombre. Señor, danos, Señor, la disposición de revestidos de humildad, porque tú resistes a los soberbios y da gracia a los humildes. Oh Rey bendito, que tengamos una mente donde, Señor, no nos estimemos superiores a otros, sino, amado Padre, como personas insignificantes, que lo que tienen es solo por pura gracia. Amado Señor, que tu Espíritu Santo sea obrando en el corazón de mis hermanos,
Me arrepiento, oh Rey, delante de ti, por ser tan altivo, tan orgulloso, Señor. Mi pecado declararé, Señor, y no lo esconderé. Por tanto, lo confesamos delante de ti, Señor. Aún hay remanente de este feo y de horrible pecado en nosotros, oh Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene y en lugar de ser orgullosos, el fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, abunde en nuestro corazón. La humildad. Oh Señor, ayúdanos a aplicar tu palabra, Señor. Habla, Señor, a tu pueblo siempre. Y habla, Señor, a esta nación. Que podamos volvernos a ti. Atráenos, Señor. Atráenos en pos de ti y correremos en pos de ti. Oh Señor, gracias por tu palabra. Exhorta a mis hermanos y que tu presencia, Señor, sea con nosotros. Llénanos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.